Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a la organización de este simposio por darme la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo con ustedes lo poco, lo mucho que sabemos y agradecer muy en especial al doctor Garrido por su increíble recibimiento en esta bonita ciudad. Bueno, yo voy a empezar hablando de los biomarcadores, en especial de la cromogranina, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y el seguimiento de estos tumores. Realmente, como es un campo muy amplio y el tiempo que tenemos es muy limitado, he decidido centrarme en primer lugar solo en los biomarcadores bioquímicos y muy en particular en la cromogranina A y en la serotonina y sus metabolitos. Voy a hablaros un poco de la distribución, de sus funciones, tanto en la salud como en la enfermedad, y de algunas cuestiones relevantes en cuanto a su determinación analítica. También cómo los podemos emplear, qué nos aportan en el diagnóstico y en el seguimiento de la evolución de los pacientes en tratamiento. Sabéis que son tumores que nos ofrecen, los tumores neuroendocrinos del tracto gastroenteropancreático, que nos ofrecen realmente muchos marcadores, ¿no? Los tumores funcionantes, pues cada uno su hormona particular, aquí no me voy a meter tanto, y luego tenemos una serie de marcadores generales que se expresan tanto en tumores funcionantes como en no funcionantes, ¿no? De todas las familias de las graninas, el representante más importante, la cromogranina A, la enolasa neuroespecífica y el polipeptídeo pancreático, entre otros. Vamos a empezar por la cromogranina. La cromogranina es una glucoproteína acídica muy soluble en agua que se sintetiza en el sistema del retículo endoplásmico rugoso, se procesa en el Golgi y se coalmacena en estas vesículas en el citoplasma con neurotransmisores y con catecolaminas y otras hormonas polipeptídicas y con las que es cosecretada mediante exocitosis por unos mecanismos muy regulados en nuestro organismo. Es muy abundante en los gránulos cromafiles de la médula adrenal y en las vesículas de núcleo denso de las terminaciones simpáticas del sistema nervioso simpático. También abundante y en orden decreciente en la hipófisis, en el tejido endocrino del páncreas, en el sistema neuroendocrino difuso del tracto gastrointestinal y en menor medida en el córtex cerebral, paratiroides y tiroides. Y realmente actúa como una prohormona que, mediante fenómenos proteolíticos, tanto intracelulares como extracelulares, da lugar, en función de los puntos de clivaje, a distintas aminas, vasostatina, parastatina y otras muchas, que regulan múltiples funciones fisiológicas. Realmente no tenemos todavía muy claro la cromogranina a qué se dedica, ¿no? Pero sí sabemos que participa, al menos ella o sus péptidos derivados, en muchas funciones que aquí he tratado de resumir. A nivel intracelular tiene una función importante en el empaquetamiento, en el almacenamiento de estas hormonas o neurotransmisores, en la unión y el flujo del calcio, y a nivel extracelular puede desde inhibir la secreción de catecolaminas, de amilasa, de otras hormonas como la paratormona. También tiene un efecto en el sistema cardiovascular, puede ser inotrópico negativo, inhibe la vasoconstricción. También participa en la regulación de la peristalsis colónica, regula el metabolismo de glúcidos, de lípidos y de proteínas, y hasta parece que puede tener propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y un sinfín de otras funciones. Es decir, realmente es muy importante, aunque todavía no la conocemos muy bien. Tenemos 3 métodos para medirla en suero o en plasma. El RIA, el radioinmunoanálisis, es el más sensible, el IRMA el más específico. Pero tenemos que ser conscientes de que hay una serie de circunstancias bastante comunes, por cierto, que pueden dar elevación de cromogranina en ausencia de un tumor neuroendocrino. Las más comunes, la gastritis crónica atrófica, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Ambas circunstancias lo que producen es un exceso de gastrina que hiperplasia las células enterocromafin-like del estómago, que son las que producen cromogranina. Pero también fármacos como esteroides, por ejemplo,
inducen la transcripción y la secreción de la cromogranina, y luego la insuficiencia renal lo que hace es que disminuye su excreción y aumenta falsamente los niveles en suero, ¿no? Otras causas menos comunes, pues hay múltiples, ¿no? La hipertensión, el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, el embarazo, enfermedad inflamatoria intestinal, pero también otros tumores no neuroendocrinos o aparentemente no neuroendocrinos, ¿no? Como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de colon. Generalmente estos tumores, cuando elevan la cromogranina, es que tienen cierto componente de diferenciación neuroendocrina. Y tenéis que tener claro también que hay 3 circunstancias en las que estos niveles deben ser interpretados con bastante cautela. La primera de ellas es el gastrinoma. El gastrinoma puede elevar la cromogranina, bien por producción del tumor neuroendocrino que secreta la gastrina, pero también como efecto de ese exceso de gastrina, que a su vez puede producir, igual que la gastritis crónica atrófica, un exceso, una hiperplasia de las células enterocromafin-like gástricas que producen gastrina. También hay que ser cautelosos en pacientes que están recibiendo análogos de somatostatina, porque puede inhibir la secreción de esta hormona o prohormona. Y, por supuesto, en tumores pobremente diferenciados que, como sabéis, pueden acabar perdiendo esa capacidad secretora y pueden ser negativos, pueden no elevar la cromogranina. ¿Pero cómo de útil es? Bueno, la sensibilidad y la especificidad realmente oscila mucho de unos trabajos a otros, entre un 60-70% hasta un 100%, porque varía mucho en función de la técnica que se ha empleado, del punto de corte, del umbral de corte, de la presentación clínica, del tipo de tumor y del tratamiento farmacológico concurrente que está recibiendo el paciente y otras circunstancias patológicas que ya hemos explicado. Sus niveles realmente se relacionan con la actividad secretora y con el volumen tumoral. Pero a pesar de todas estas limitaciones y problemas, realmente creo que podemos decir que la cromogranina es el marcador más útil en tumores neuroendocrinos del tracto gastroenteropancreático, sobre todo en los no funcionantes, porque en estos no disponemos de ninguna otra hormona que monitorizar. La proporción de pacientes que elevan cromogranina varía en función del tipo de tumor, es prácticamente universal en los gastrinomas, también es prácticamente universal en los feocromocitomas y le siguen en frecuencia los tumores carcinoides intestinales, lo elevan en el 80% de los casos, en los NET pancreáticos no funcionantes en un 70%, pero también, como veis, en muchos otros más. Es poco frecuente que lo eleven tumores como el insulinoma o el paraganglioma. Pero tenemos otros marcadores generales que los usamos menos, los conocemos menos. La cromogranina B es uno de ellos, ¿no? Es una granina de la misma familia que no es de expresión no tan ubicua como la cromogranina A, pero parece que hay determinados tumores de origen, por ejemplo, rectal o ovárico, que pueden expresar cromogranina B y no cromogranina A, ¿no? El principal problema es que a día de hoy no tenemos test comercial para su determinación y por lo tanto, de momento, su determinación queda reducida al ámbito un poco experimental. La enolasa neuroespecífica sí es accesible, está elevada en un 30% hasta un 50% de los tumores neuroendocrinos, sobre todo los pobremente diferenciados, y en general, como vamos a ver más adelante, está asociado a un peor pronóstico. Y el polipéptido pancreático es también bastante útil en algunos escenarios, aunque quizá lo usemos menos, se secreta por las células PP del páncreas y de la mucosa intestinal. Sus niveles pueden modificarse por la ingesta, por la hipoglicemia y por el ejercicio, porque regula, entre otras cosas, la secreción endocrina y exocrina del páncreas, la secreción intestinal y los niveles de glicógeno hepáticos. Es particularmente útil en los tumores neuroendocrinos pancreáticos no funcionantes. Y el siguiente amina de las que voy a hablar es la serotonina, que como veis, bueno, yo por lo menos he descubierto preparando esta charla, es mucho más popular de lo que yo pensaba, ¿no? Hay gente que se tatúa o se hace colgantes incluso con la fórmula química de la serotonina, ¿no? Y hay múltiples anuncios dando consejos de cómo elevar la serotonina, porque de ello depende algo tan importante como nuestra felicidad. Bueno,
El tema no es tan simple como esto, pero es verdad que es una amina muy importante. Se deriva del triptófano, que es un aminoácido esencial que debe ser hidroxilado y decarboxilado para producir 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, y esta para metabolizarse interviene la monoaminoxidasa para dar lugar a su principal metabolito, que es el 5-hidroxindolacético, que es el que se excreta en la orina y el metabolito más útil para el diagnóstico. Esta amina es almacenada y secretada fundamentalmente por células enterocromafines del tracto gastrointestinal, también en neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central, y también se almacena y transporta en las plaquetas. Y para algunas de sus funciones esto también es importante. A nivel periférico es un potente vasoconstrictor, regula la motilidad intestinal de una manera muy importante y regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño. De manera que es cierto que es una amina que es muy importante para nuestra sensación de bienestar, ¿no? También está implicada en múltiples procesos patológicos de lo más variados, como el síndrome carcinoide, la cardiopatía carcinoide, la emesis inducida por la quimioterapia, la regeneración hepática después de un insulto quirúrgico o de otro tipo, y la progresión de fibrosis hepática y de la esteatohepatitis. Se puede medir en sangre, en suero, pero sus concentraciones son muy fluctuantes a lo largo del día y lo que se recomienda es medir en orina de 24 horas su principal metabolito, que es el 5-hidroxindolacético, que debe recogerse en recipientes especiales, protegidos de la luz y con ácido. Y es importante, y con unas instrucciones dietéticas y de restricción farmacológica, para que no interfieran en la determinación. Esencialmente se indica que en los 3 días previos se eviten algunos alimentos muy ricos en serotonina, como son muchas frutas, la ciruela, la piña, el plátano, el kiwi, muchas verduras, la berenjena, el tomate, los aguacates, los frutos secos, sobre todo las nueces. Y también se recomienda evitar alimentos con cafeína, no porque tenga serotonina, sino porque puede alterar los niveles, ¿no? Puede aumentarlos. El café, el cacao, la Coca-Cola, etcétera. También hay fármacos como los antihistamínicos, antitusígenos, antihipertensivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, todos estos pueden alterar las determinaciones y deben, en la medida de lo posible, evitarse o sustituirse por otros en estos 3 días previos a la determinación. ¿Cómo de útil es? Esta medición realmente es bastante sensible y sobre todo muy específica en tumores secretores, ¿no? Los niveles de 5-hidroxindolacético en orina se correlacionan bien con los síntomas del síndrome hormonal que producen el síndrome carcinoide. Son también muy útiles para monitorizar la respuesta, aunque no parece que tengan un impacto pronóstico. También hay causas frecuentes de falsos positivos, aparte de las cuestiones dietéticas y farmacológicas que ya os he comentado. En pacientes con mala absorción o estasia intestinal puede haber falsos positivos. Y las causas más frecuentes de falsos negativos serían la insuficiencia renal por un déficit de excreción de este metabolito en la orina y fármacos como los IMAO que impiden la degradación inhiben la degradación de serotonina 5-hidroxindolacético. ¿Y cómo los podemos usar o qué utilidad tienen para pacientes en tratamiento y en seguimiento? Bueno, voy a comentaros algunos datos. La cromorganina y la enolasa, hay datos bastante contradictorios. En general, estudios no controlados dicen que tienen un valor pronóstico. Les traigo a ustedes aquí el Radian 1, que no sé si recuerdan, eran 115 pacientes con tumores pancreáticos tratados con everolimus, un estudio de fase 2. En este estudio, 2/3 de los pacientes presentaban elevación de cromogranina y 1/3 de enolasa, y los pacientes que tenían o la enolasa o la cromogranina elevada tenían peor pronóstico, tanto en términos de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global. También midieron en este estudio
la capacidad predictiva de una respuesta bioquímica precoz, que ellos definieron como una reducción de más del 30% en los niveles, desde los basales hasta lo que se determinaba a las 4 semanas de haber empezado el tratamiento o su normalización. Y aquellos pacientes que tenían esta respuesta bioquímica precoz se asociaba de manera significativa a la respuesta radiológica, como podéis ver aquí. Y además se asociaba con un mejor pronóstico. No todos estos hallazgos se han corroborado en estudios randomizados. Les traigo aquí los estudios del RADIANT-2, que les recuerdo en tumores neuroendocrinos, secretores, que se comparaba octeótride con everolimus o con placebo. Este fue el endpoint fundamental, un incremento modesto de la supervivencia libre de progresión. Y aquí lo que midieron la cromogranina y el 5-hidroxindolacético, que como ven, en rojo fueron los pacientes tratados con everolimus, en azul los pacientes tratados con placebo, y como ven, estos niveles, tanto de cromogranina como de 5-hidroxindolacético, fueron muy en paralelo al comportamiento del tumor. Lo mismo se vio en el RADIANT-3 con la cromogranina. Como ven aquí, la cromogranina en pacientes que recibieron placebo no paró de crecer y, sin embargo, los que recibieron tratamiento hubo una respuesta bioquímica que se mantuvo en el tiempo. Aquí también ven en este estudio randomizado que, al contrario de lo que vieron en el RADIANT-1, los pacientes que tenían elevada la cromogranina basal no iban peor, no tenían un peor pronóstico, iban igual, estas dos curvas se superponen, que los que la tenían normal. Y la magnitud del beneficio que se observó con everolimus fue también muy similar para pacientes con alta cromogranina o con cromogranina normal. Para la enolasa, a nivel bioquímico de monitorización de respuesta fue muy parecido, o sea que en los pacientes con placebo un incremento progresivo, en los pacientes con tratamiento se vio una respuesta clara, pero aquí sí que se ve que los pacientes que tenían la enolasa alta tenían francamente un peor pronóstico, aunque se beneficiaban igualmente de recibir el everolimus. La magnitud del beneficio era igual, pero tanto con placebo como con tratamiento pues iban peor. Y creo que ya me he consumido todo el tiempo, así que nos podemos saltar las conclusiones si les parecen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Podemos continuar con su siguiente conferencia. No se preocupe. Bueno, se ha incorporado a la mesa el doctor Juan O'Connor, todos ustedes lo conocen, él también tiene mucha experiencia en el manejo de tumores neuroendocrinos en Argentina. Muy bien, pues si no se han cansado mucho de mí todavía, voy a dar la siguiente conferencia que me han pedido que sea sobre el tratamiento de los tumores neuroendocrinos de origen pancreático. A continuación, la doctora Paula Jiménez Fonseca les hablará de los intestinales. Bueno. Vamos a empezar, en primer lugar, en el tratamiento de estos tumores. Lo que hay que tener siempre presente, que como peculiaridad respecto a otros tumores sólidos, ¿no? Es que tenemos básicamente dos objetivos. Uno, frenar la evolución del crecimiento tumoral, pero a veces, que puede ser incluso mucho más importante que este objetivo universal, es el control del síndrome hormonal, que en algunos casos rebeldes puede comprometer mucho más la vida del paciente y, desde luego, su calidad de vida que el tumor en sí, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los insulinomas, ¿no? Por poner un ejemplo. 1/3 de los tumores pancreáticos son funcionantes. Vamos a empezar revisando un poquito la evidencia disponible. Voy a hablaros básicamente de los ensayos de fase 3 y luego hablaremos un poquito del algoritmo terapéutico. Empezando con los análogos de somatostatina, llevamos muchos años conociendo sus propiedades en la inhibición de la secreción hormonal. Son fármacos muy eficaces para el control de los síntomas de producción hormonal, que controlan en aproximadamente 2/3 o el 70%
1% de los pacientes. Pero tienen otras propiedades que también a nivel preclínico estaba bastante demostrado que tenían propiedades antiproliferativas, pero hasta épocas realmente muy recientes no hemos podido tener datos clínicos que así lo demuestren. Y voy a empezar hablando de esto. Este es el estudio Clarinet que se presentó por primera vez el año pasado. Es un estudio que incluyó pacientes con tumores neuroendocrinos del tracto gastroenteropancreático, tumores no funcionantes y que tenían que tener un grado 1 o un grado 2, un máximo de un Ki67 hasta el 10%, por debajo del 10%. El 40% aproximadamente de los tumores incluidos eran de origen pancreático y estos pacientes fueron aleatorizados a recibir somatulina o placebo durante 2 años. Estos son los resultados fundamentales de este estudio. El objetivo principal, que era la supervivencia libre de progresión. Como veis, los pacientes que recibieron lanreotide, la supervivencia libre de progresión fue sustancialmente mayor, 65% a los 2 años frente al 33% de la rama de placebo, con un hazard ratio de 0,47. Este beneficio se observó, se mantuvo básicamente en todos los subgrupos. Este es el grupo de tumores de origen intestino delgado y el grupo de pancreáticos quizá un poquito menos eficaz, pero veis que el intervalo de confianza toca la raya de la unidad, o sea, está en el borde de la significación estadística, pero en la misma dirección, ¿no? Probablemente por falta de muestra, porque ya cuando empezamos a hacer muchos subgrupos, pues los subgrupos se quedan relativamente pequeños, ¿no? Se ve que también es igualmente eficaz en los grado 1 que en los que tenían Ki67 entre 3 y 10%, y también fue eficiente tanto en tumores con alta como baja carga de tumor hepático. Estos son los resultados por origen de tumor primario. A la derecha tenéis los resultados en los tumores pancreáticos que os he comentado antes, con un hazard ratio de 0,58, que bueno, fue borde de significación estadística borderline, pero básicamente en la misma línea que los resultados globales del estudio. Pero tenemos más análogos nuevos en desarrollo, como el pasirreótide, que es un análogo mucho más potente en la inhibición de otros receptores de somatostatina, no solo el receptor 2, sino el 1, el 3 y el 5, ¿no? Y en este sentido, pues, se ha empezado a desarrollar, uno de los primeros estudios fue en el contexto de síndrome hormonal refractario a tratamiento con dosis normales, de dosis habituales estándar de análogos de somatostatina. Estos pacientes fueron randomizados a recibir pasirreotidelar, 60 miligramos al mes, o octeotri de altas dosis, 40 miligramos al mes. Este estudio, sin embargo, fue negativo en su endpoint principal, que era el control de síntomas. No fue mejor con pasirreótide que con octeótride a altas dosis. Pero, sin embargo, uno de los objetivos secundarios, que era la supervivencia libre de progresión, sí parecía favorecer al pasirreótide, ¿no? De manera que sugería que a lo mejor el pasirreótide sí controlaba mejor la evolución de la enfermedad. En base a esto, pues, se pusieron en marcha otros estudios, entre ellos el COOPERATE-2, que se ha presentado ahora recientemente el mes pasado en el Congreso ENETS en Barcelona. Este estudio incluyó pacientes con tumores pancreáticos que fueron aleatorizados a recibir everolimus solo o everolimus con pasirreótide. Desgraciadamente, aunque la tasa de respuestas fue algo mayor para el tratamiento de combinación, este estudio, por lo menos hasta donde nos han enseñado, ha sido rotundamente negativo. Pero bueno, tenemos más cosas y no nos debemos olvidar de nuestros grandes clásicos, los fármacos citotóxicos, y en especial de este fármaco, la streptozotocina. Este fármaco se aisló por primera vez en los años 50 de unas cepas de Streptomyces y se aisló por sus propiedades antibióticas. Pero pronto se vio que era particularmente tóxico para las células beta de los islotes pancreáticos y se empezó a usar, entre otras cosas, para hacer modelos animales de diabetes, y pronto se empezó a usar en la clínica para tratar tumores originados en estas células.
Estos son los estudios fundamentales que llevó a cabo Mertel en los años 80. El primero de ellos comparó estreptozotocina con la combinación de estreptozotocina 5-FU. El añadir 5-FU a la estreptozotocina aumentó la tasa de respuestas y aumentó la supervivencia. Y el siguiente estudio lo que comparó es el nuevo estándar, que era la estreptozotocina 5-FU, con combinar estreptozotocina con doxorubicina, que también de nuevo parece que la doxorubicina aumentaba las respuestas y la supervivencia comparado con el 5-FU. Pero lamentablemente ninguno de estos diseños realmente evaluó de una manera adecuada qué es lo que se está contribuyendo la estreptozotocina al control de esta enfermedad. No se plantearon en ningún momento hacer una rama sin estreptozotocina. Así que seguimos con esta duda, ¿no? Aunque todos creemos en la estreptozotocina y seguimos usándola, ¿no? Estos estudios realmente lo que nos dicen es que el 5-FU aumenta la supervivencia de los pacientes, que la doxorubicina aumenta la supervivencia de los pacientes más que el 5-FU, pero hasta ahí es donde podemos concluir. De todas maneras, la estreptozotocina 5-FU se usa mucho más que la doxorubicina, también por cuestiones de tolerabilidad a largo plazo, ¿no? De toxicidad acumulativa. Y estos son los años 80 y hemos pasado 30 años hasta que se ha vuelto a aprobar en el 2011 otro fármaco para el tratamiento de los tumores neuroendocrinos pancreáticos. Realmente ha habido un gap ahí de muy poco desarrollo, de muy poco interés y de mucho nihilismo, ¿no? Afortunadamente, estos dos estudios nos han vuelto a animar a todos los clínicos a que realmente tenemos que hacer algo porque es posible cambiar la evolución de esta enfermedad. Este es el primero de ellos, el estudio de sunitinib frente a placebo en tumores pancreáticos. Que el sunitinib, la tasa de respuestas fue muy baja, fue del 9% frente a un 0% de la rama placebo, pero como todos sabéis, pues es capaz de inducir otro tipo de respuestas que no se identifican o se capturan bien por los criterios RECIST convencionales, pero que sin duda tienen un efecto en la evolución de la enfermedad y de hecho esta baja tasa de respuestas se tradujo en un incremento muy significativo de la supervivencia libre de progresión de 5 meses a 11 meses. Es un hazard ratio de 0,41 y una tendencia a una mejor supervivencia que no alcanzó la significación estadística, también un poco confundida por el hecho de que al menos un 70% de los pacientes hicieron crossover en algún momento de la evolución. El segundo gran fármaco nuevo, digamos, es el everolimus. En el estudio RADIANT 3 se comparó everolimus con placebo. Como veis, aunque la tasa de respuestas era todavía más baja que con el sunitinib, 4,8%, en el waterfall plot sí se ve claramente que 2/3 de los pacientes frente a solo un 20% en la rama placebo experimentaban algún tipo de reducción del tamaño tumoral por medición radiológica y que esto además se traducía en un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión muy parecido de lo que habíamos visto antes con el sunitinib. De nuevo, sin impacto en la supervivencia y con una alta tasa de crossover a la progresión en la rama placebo. Pero bueno, a medida que aumentan las opciones, pues también los clínicos aumentan nuestras dudas, ¿no? A la hora de qué hacer, qué dar, cuándo, etcétera. Y no tiene una respuesta muy sencilla, ¿no? Para individualizar o hacer, un tratamiento a un paciente determinado, pues tenemos que tener en consideración muchas cosas, ¿no? No solo los datos en crudo de los estudios, tenemos que tener en cuenta las características del tumor en cuanto a diferenciación, en cuanto a índice de proliferación, en cuanto a su funcionalidad, si expresa o no receptores de somatostatina, etcétera. Pero también tenemos que tener muy presente qué tipo de paciente tenemos delante, cuál es su situación funcional, sus comorbilidades, porque muchas veces nos orientan a elegir un fármaco frente a otro, ¿no? Y aspectos del fármaco puramente, de su perfil de toxicidad, que no me he metido por falta de tiempo, de su disponibilidad en distintos entornos, no todos tenemos acceso a todo en cualquier ámbito, la conveniencia de uso, ¿no? No es lo mismo oral que intravenoso y, por supuesto, el coste, que en muchos entornos pues, puede ser limitante, ¿no? También tenemos que tener claro cuál es el objetivo de nuestro tratamiento en un determinado
determinado paciente, ¿no? A lo mejor en un insulinoma pequeñito, que probablemente sea benigno, nuestro objetivo es controlar el síndrome de secreción hormonal, y en un tumor no funcionante, muy grande, bulky, con una patomegalia enorme o con un tumor muy grande que tiene compromiso del tránsito, pues nuestro objetivo es tratar de reducir de alguna manera ese volumen tumoral. Y eso es lo que nos tenemos que plantear a la hora de seleccionar el mejor de los tratamientos para nuestro paciente. Realmente, por perfil de toxicidad, los análogos ganan por goleada, ¿no? O sea, la tolerancia a estos tratamientos, pues lógicamente cuando están indicados nadie cuestiona su empleo frente a otras opciones, ¿no? Desde luego para el control del síndrome hormonal, eso está claro, pero para el control del síndrome como control antiproliferativo, pues en principio nos plantearíamos en tumores con bajo índice proliferativo, por debajo del 10%, del Ki67, en general tumores bien diferenciados, de una biología indolente, que esto también es importante, a veces cuando recibimos por primera vez un paciente no lo sabemos, pero a lo mejor llevamos siguiéndolo un tiempo y sí lo sabemos. Si un tumor metastásico tiene un Ki67 del 2%, pero yo de un TAC a otro veo que se duplica, pues a lo mejor esa biopsia no se hizo adecuadamente, lo que sea, me creo más lo que yo estoy viendo y a lo mejor no es el más indicado para poner un análogo. O sea que es importante que la biología no sea muy indolente a la hora de decidir este tratamiento en monoterapia. Que el tumor exprese receptores, esto se puede hacer por distintas técnicas de imagen o también por técnicas de inmunohistoquímica, que a veces son más baratas y más sencillas. Y bueno, tenemos que tener claro también que no tiene muchos síntomas derivados del tumor que queramos darle algo más agresivo para reducir el tamaño, ¿no? Lo más difícil es saber cuándo parar, ¿no? Una vez que empezamos con los análogos, cuándo parar. Esta respuesta, son fármacos que realmente combinan muy bien con todo tipo de terapias, farmacológicas, no farmacológicas. Entonces, ¿cuándo paramos? Pues realmente es que no lo sabemos, que probablemente tenemos que diseñar estudios para poder contestar a esta pregunta, ¿no? Y una vez que el paciente ha progresado a análogos o si no es candidato a análogos, pues tenemos dos opciones, a grosso modo, la quimioterapia o la terapia dirigida, ¿no? La quimioterapia, ¿qué pasa? Pues tiene peor evidencia para apoyar su uso, porque los estudios son antiguos, son pequeños, en fin, tienen algunos problemas de diseño importantes. Pero bueno, algunos países también tienen dificultad de acceso a algunos fármacos como la estreptozotocina, ¿no? Los italianos, por ejemplo, pues no tienen estreptozotocina, cada uno tiene su propia realidad en su país, ¿no? También quizá se asocian a mayor porcentaje de reducción tumoral y aunque es más inconveniente porque se tiene que por la vena, pues sí que es también más barato y son todo consideraciones que pesan a la hora de decidir, ¿no? Los agentes dirigidos pues tienen un nivel de evidencia muy alto, una calidad de evidencia muy buena, no inducen una tasa de respuestas muy alta y esto en algunos pacientes pues no es lo más deseable, pero claramente mejoran la evolución de la enfermedad, son orales y bueno, el problema fundamental pues es su coste. Quizá favoreceríamos la quimioterapia en pacientes con alto volumen tumoral para controlar los síntomas, incluso si nos estamos planteando un posible rescate quirúrgico en caso de una buena respuesta. Siempre en tumores con alto índice proliferativo, aquí la duda es dónde ponemos el corte, ¿no? Por encima de 20% de Ki67, todos creo que pondríamos quimioterapia, la duda es el rango entre 10 y 20, pues ahí entran, esto tiene más de arte que de ciencia, ¿no? Los pobremente diferenciados también tienen indicación de quimioterapia desde el principio y bueno, hay algunos contextos que no me he podido meter por falta de tiempo, como es el déficit de MGMT y la indicación de temozolomida. Pero no tenemos claro, no sabemos realmente qué es mejor, si empezar por quimio, seguir por targeted o al revés, no lo sabemos. Y en este sentido creo que que acaba de empezar a andar, el estudio Sector, que promovido por nuestro grupo, por el grupo GENE, es un estudio que dentro de unos años espero que contribuya a generar información relevante en este sentido, ¿no? Es un estudio, como veis aquí, de empezar por everolimus y seguir con quimio o la otra secuencia de manera aleatorizada y espero dentro de unos años que podamos sacar alguna conclusión relevante para el clínico en este sentido.
Y nada más, simplemente bueno, pues recordar que realmente estamos en una época bonita para estos tumores, se están descubriendo, se está invirtiendo por primera vez en mucho tiempo esfuerzos en tratar de desarrollar nuevos fármacos. Hay fármacos que ya han mostrado un efecto muy positivo. Esto es muy importante para mantener el entusiasmo porque el nihilismo nunca conduce al progreso. Creo que tenemos que querer cambiar las cosas y trabajar porque esto sea así, ¿no? Nos surgen, lógicamente, pues, nuevas dudas, nuevos retos, cómo integrar, en qué secuencia con otras opciones terapéuticas en las que no me he metido, no farmacológicas, y sobre todo creo que tenemos una tarea pendiente muy importante, que es el desarrollo de biomarcadores, ¿no? El que realmente sepamos, dejemos de tratar tan empíricamente y sepamos identificar a priori qué pacientes se van a beneficiar de qué tratamientos. Y nada más. Muchas gracias.